Gracias. Como le comentamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Horacio Vives. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos político-electorales. Doctor Vives, me da gusto saludarlo. Igualmente, Ricardo, un gusto saludarte y conversar con tu audiencia. Doctor, durante los últimos 3 años hemos estado en este espacio platicando sobre los riesgos que tiene el INE y hoy nos parece que hay una pregunta obligada que mucha gente nos ha planteado y ha planteado en muchos lugares. ¿Está muerto el INE? No, por supuesto que no, digamos, el INE al día de hoy está fuerte, digamos, con todas las capacidades que le da la Constitución, pero lo que es muy importante señalar, y tu pregunta es pertinente, en el sentido de qué puede ocurrir en caso de que se apruebe esto que hemos conocido como el Plan B, y en caso de que esa legislación, una vez que sea controvertida y que sea resuelta por la Corte, en caso de que se avale tal cual la proyectó el gobierno y su bloque legislativo, sí estaríamos claramente frente a un escenario muy complejo en términos de dar certidumbre a las elecciones, como las hemos conocido en los últimos años. Pero bueno, yo espero que eso no ocurra porque pues aquí hay un actor fundamental que es la Suprema Corte de Justicia en México, ¿no? A ver, sobre la Corte, la Suprema Corte, ya vimos que el Congreso pues tiene mayorías, esto es leyes secundarias, lo cual le permite mayoría simple pues al partido en el poder. Con esto puede sacar sus reformas, pero eh, ¿por qué debíamos de confiar los mexicanos en la Corte, doctor Horacio Vives? Bueno, empezando porque es nuestro último bastión en términos de institucionalidad, de equilibrio de poder. Esto significa que, como lo señalaste, una vez que cualquiera de las leyes, y aquí específicamente hablando del paquete de leyes de, de esta reforma electoral, es aprobada, sabemos que hay distintos actores, el propio INE y sobre todo la oposición, que han impugnado y van a seguir impugnando este paquete de leyes electorales porque las consideran, y yo coincido con este diagnóstico, de anticonstitucionales. Esto es, la Corte tiene la obligación de ser el garante de la Constitución. Y si bien el Congreso pudo haber aprobado una serie de leyes dentro de sus facultades, pues claramente hay lo que se ha llamado distintos bloques de constitucionalidad que, pues claramente a mi juicio también comparto este diagnóstico, pues van en contra de la Constitución y de la función electoral que debe de cumplir el INE en el país. En esa lógica, yo espero y tengo confianza de que la Corte va a revisar a conciencia estas leyes ya aprobadas y en su momento determinará que no proceden porque pues tiene claramente vicios de constitucionalidad. Sí, efectivamente, muchos expertos hablan de que pues es una cascada de inconstitucionalidades. Sin embargo, doctor Horacio Vives, también es cierto que cuando tomó posesión el presidente juró respetar la Constitución. Cuando toman posesión cada uno de los legisladores federales, sean diputados o senadores, pues protestan respetar la Constitución. Cuando los ministros de la Corte hacen lo propio, protestan también respetar la Constitución. Pero esto más bien parece una formalidad más que una realidad. ¿Qué decir a eso? A ver, creo que aquí pueden haber eventualmente discrepancias entre los poderes del Estado o los gobiernos que eventualmente pueden aprobar, digamos, algún tipo de ley que puede ser debatible en términos de si es armónica con la Constitución, que es, digamos, la carta fundamental, lo que de alguna manera debe de estar siempre por encima de todo el ordenamiento jurídico en el país.
no es raro que haya de repente diferencias entre pues la aplicación de alguna ley o alguna decisión que haya sido tomada y que justamente se manda a la Corte para que en este conflicto entre poderes o entre algún poder o un organismo constitucional autónomo, por ser este caso, y que la Corte dirima, digamos, esta controversia. Creo que eso es distinto a alguna legislación que claramente o se pasa con una cierta mala fe, ¿no? En términos de que claramente tiene vicios de constitucionalidad. Y si no lo notan, pues es que evidentemente estamos tal vez en un problema pues todavía más grave, que sería, digamos, la intención de aprobar legislación que claramente va en contra de la Constitución y que no se tomó, digamos, el trabajo de ver qué tan armónica puede ser esta nueva legislación. Entonces, creo que estamos frente a estos dos posibles escenarios en los cuales se aprueba algo que eventualmente hay duda, hay un conflicto razonable y por eso se lleva a la Corte para que la Corte dirima, para que la Corte resuelva, pues quién tiene la razón ante posiciones distintas, ¿no? De una legislación aprobada, o de plano, pues sí se trata de algo que a todas luces eh, es anticonstitucional, ¿no? Y que pues se trata de aprobar en la lógica de que eventualmente pues nadie la pueda impugnar, que no vengan amparos, que no vengan esta serie de recursos, pero pues claramente no estamos frente a ese escenario. Y bueno, claro, después de que termine, digamos, este gobierno y la actuación de estas legislaturas, pues ya vendrá una revisión sobre el papel que pues estos personajes que impulsaron estas acciones, sí, eventualmente lo hicieron con un propósito más de atender un programa o una visión política o con el respeto a la Constitución como se debe. Porque además también hay que entender que esto es importante que lo tenga presente tu audiencia, Ricardo, Uh -huh. que por supuesto que la Constitución se puede modificar, por supuesto que las leyes se pueden cambiar, pero justamente están las reglas, las mayorías y los procedimientos para hacerlo. Entonces, Claro. en definitiva, se trata de hacerlo bien en el marco de la propia ley y de la propia Constitución. Doctor Horacio Vives, México no es ajeno al mundo, el mundo está atento, nos hemos dado cuenta recientemente de estos cambios, de estos retrocesos, algunos le llaman retroceso a la democracia mexicana. ¿Qué tan importante es el señalamiento, la mirada y bueno, pues el peso del exterior, sobre todo cuando somos parte de este bloque comercial tan importante como es el Tratado de Libre Comercio, que requiere precisamente de espacios democráticos, de legalidad, etcétera, para funcionar? ¿Qué peso tiene el exterior frente a una decisión como esta? Yo creo que esto es muy importante, Ricardo. Sin duda alguna, México no es la única democracia que está en peligro. Uh -huh. Lo hemos visto en distintos lados que gobiernos que llegan a través de reglas y de vías democráticas van tomando una serie de decisiones autoritarias en contra de estas propias democracias. Y esto ha ocurrido en democracias consolidadas. Vimos el caso de Estados Unidos, Uh -huh. con este embate propiciado por Trump contra el Congreso, contra el Capitolio y por supuesto otras democracias en construcción, ¿no? En consolidación. También el caso muy reciente de Brasil a principios de Pues este sí. año. En fin, la verdad es que hay ejemplos por doquier en todo el mundo y en definitiva sí es importante, digamos, esta mirada internacional porque México había construido por lo menos a lo largo de los últimos 25 años instituciones democráticas muy sólidas. Entonces, el hecho de que ahora estén en peligro pone en alerta pues a la comunidad internacional y específicamente en el bloque de América del Norte, pues nosotros con esta nueva revisión, este marco jurídico actual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues evidentemente este tratado está a la par de la Constitución y todas las obligaciones
a las que se sometió el Estado mexicano se deben de cumplir. Y en esta lógica, los fundamentos democráticos pues son esenciales, aunque se trate de negociaciones comerciales. Claro. Doctor Vives, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más